Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Leo Jiménez, soy el CEO y cofundador del proyecto Go for Click. Tengo el honor de recibir a Pablo Baldomá, otro amigo de la casa, en este ciclo de webinars que estamos haciendo para nuestros clientes y colaboradores, intentando acercarles herramientas y buenas prácticas alrededor del ecosistema de Go for Click, ¿no? Y en esta oportunidad hablar de un tema tan relevante como es, voy agregando a las personas que se están sumando, un tema tan relevante como es el trabajo remoto, la virtualidad y cómo generar productividad en un contexto nuevo, ¿no? De pronto la pandemia nos apresuró todos los planes de digitalización de las empresas y lo que nosotros podemos aportar desde Go for Click para colaborar en ese proceso es acercar a especialistas y entrevistarlos, como en este caso a Pablo. Así que, si querés, mientras que voy admitiendo a las personas, Pablo, presentate brevemente, un poco contanos quién sos. Dale, gracias Leo por la invitación. Buenos días, buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Pablo Valdomayón, soy cofundador de Celerative, es una plataforma que soluciona la gestión, el pago y la contratación de talento remoto. Estamos obviamente trabajando de forma distribuida hace un tiempo. Pablo, te perdimos por un minutito. Del trabajo remoto, creo que realmente es Ahí un volvió. tema. Te habíamos perdido, Pablo. Ah, ¿me habías perdido? Perdón. Sí, Eh, las últimas dos frases. Sí, no me acuerdo cuáles eran, pero que me gusta mucho, digo, la temática de remote es algo que no solo cruza a muchas empresas, sino está cruzando la cultura y también cruzando la creación de nuevas startups. Así que creo que es un tema muy interesante para poder conversar Genial. en el presente y en el futuro. Genial, gracias. Sigue ingresando gente a esta sesión, les agradezco, le damos la bienvenida junto con Pablo. Comentarles brevemente cómo va a ser la dinámica. La idea es que yo pueda hacerle algunas preguntas a Pablo durante los primeros 30 minutos, luego abrir un espacio de unos 10 o 15 minutos para que ustedes puedan preguntarle a él. Él ya tiene unas preguntas que ustedes fueron dejando en el formulario de inscripción. Por lo tanto, bueno, intentaremos echar un poco de luz en lo que tiene que ver con la productividad y el trabajo remoto. Dale, Pablo, ¿empezamos? Bien, perfecto, perfecto. Genial. Lo primero, un poco obligado por el momento, es preguntarte cuál crees que son para vos los desafíos que de alguna manera conlleva el trabajo a distancia. Para una empresa que está pensando en dar los primeros pasos, ¿cuáles son las primeras cuestiones a tener en cuenta para implementar una estrategia de remote? Bien, primero hago el disclaimer de que remote, que es algo que se ha venido hablando bastante los últimos 2 años, año y medio, como por consecuencia de pandemia, que remote puede ser lo mismo, pero no es lo mismo que home working. ¿Sí? Digo, remote hay que separar en términos de la definición que trabajar de forma remota no es igual a que trabajar en home working, porque muchos tal vez dicen, no, remote no me gusta porque están ahora trabajando de forma extraordinaria en la casa, en un monoambiente o en dos ambientes con familia y claro, detestan remote. Pero no es necesariamente lo mismo remote que home working. Puede ser lo mismo, en mi caso es lo mismo, digo, yo trabajo de mi casa de forma remota, pero remote puede ser, por ejemplo, estar trabajando para una compañía de Estados Unidos, estando trabajando en un coworking en Málaga, por ejemplo, ¿no? Eso no es necesariamente trabajar en la casa. Dicho esto, en cuanto a los beneficios que preguntabas, hay una serie de beneficios. En primer lugar, es la rapidez. Hoy, a la hora de poder contratar talento, circunscribirse a una zona geográfica es circunscribir las probabilidades de poder encontrar el mejor talento. Es decir, si estás comenzando una startup o si una corporación está buscando, por ejemplo, un equipo de 5 desarrolladores iOS en Madrid, es muy probable que no encuentre esos 5 desarrolladores en Madrid tan rápido como sería encontrar
los mismos desarrolladores distribuidos de forma geográficamente o trabajando de forma remota. Es decir, primero, la rapidez es un beneficio. El segundo beneficio que se me ocurre también para compartir es diversidad, porque se está hablando mucho de diversidad y de todo tipo, digo, sexual, religiosa, étnica, y trabajar con equipos distribuidos remotos es trabajar con equipos diversos. En nuestro caso, por ejemplo, trabajamos con colaboradores de 16 países, somos cerca de 140 personas distribuidos en 16 países, con gente muy distinta una de la otra. Es decir, trabajando en mi equipo, por ejemplo, en el equipo de desarrollo de negocios, tenemos una chica que es de Colombia, pero también tenemos una chica que es de Rusia, y tenemos una persona argentina, y tenemos otra persona que está en Estados Unidos. Es decir, la diversidad, y ahí tenemos diversidad de sexo, de religión, de ver las cosas distintas. Es decir, y eso contribuye y enriquece al equipo, porque uno también se tiene que ir adaptando, por ahí vamos a charlar más de eso de la parte cultural. Después otro beneficio es encontrar no solamente rápido el talento, sino encontrar el mejor talento. Es decir, en nuestro caso lo que promovemos a través de la plataforma es que puedas encontrar el mejor talento en el lugar donde, si tienes alguna preferencia por una alineación de horario, lo puedes hacer, pero abriendo eso, o teniendo eso como limitación, las probabilidades de encontrar talento y el mejor talento para lo que estás buscando son mucho más altas con esta modalidad de trabajo remoto. Después, por consiguiente, y es algo que sí en esto evangelizo mucho, es que genera una calidad de vida espectacular. En mi caso, por ejemplo, vengo trabajando con esta modalidad hace varios años. Tengo dos hijas, una Catalina de 4 y Martina de 2, y no estar cerca de ellas, o sea, no convive en mi mente la idea de trabajar o viajar, hacer commuting de mi casa a la oficina, ida y vuelta, y yo sería perder entre 2, 3 horas por día haciendo eso. Y hoy ese tiempo o lo busco o lo enfoco en el trabajo, o lo enfoco en mis hijas. Y si quiero tomar un recreo, me siento con mis hijas y charlo. Y Todo eso, eso, perdón, eso sí, yo porque te conozco y sé de los años que hace que estás trabajando de manera remota y en particular en home office, valga la aclaración esta de sí, la distinción. Ahora, ¿crees que esto que decís de la calidad de vida para otras industrias que no son la tecnológica, que vienen que viven con más naturalidad, digamos, esto de la cuestión remota, empezó a generar tensión en otras industrias, digamos, que no necesariamente sean las tecnológicas, en donde históricamente los dueños de esas empresas entendían la productividad como un aliado de la presencialidad? claro, sí, totalmente. De hecho, todos estos puntos lo que te mencionaba, es decir, los beneficios en cuanto a la rapidez, a encontrar el mejor talento, a la diversidad y la mejor calidad de vida, conducen a una mejor productividad. Es decir, si tienes gente, colaboradores en tu equipo que están más contentos, viven con más libertad y pueden tener colaboradores también mejores y más diversos, eso conduce naturalmente a la productividad. Es un trabajo también de evangelizar hacia por ahí otras industrias que son más tradicionales, que están acostumbrados a medir la productividad en función de te veo trabajar, lo cual no tiene sentido, o tiene sentido en un sentido más industrial, clásico, en donde uno ve que la persona está ensamblando algo, ¿no? Pero la realidad es que, y lo sabemos todos, que bien puedes estar en una oficina corporativa haciendo nada, solo calentando la silla de tu oficina y no siendo para nada productivo. Entonces, la presencialidad no garantiza productividad, pero la libertad, la mejor calidad de vida, sí puede garantizar mejor y mayor productividad. ¿Y qué te dicen las personas que implementan trabajo remoto respecto del control? ¿Cómo tengo control yo de las personas y de lo que están haciendo? Porque todo suena muy, como dicen aquí Sí, en España, todo muy guay, pero ¿cómo veo yo, digamos, que tengo que también revisar los procesos, por ejemplo, a través de los cuales yo defino los objetivos? Porque si no, ¿cómo sí. mido lo que están haciendo si no lo puedo ver? Claro, totalmente. Ese es uno de los principales, diría uno de los tres, de las tres fricciones más importantes a la hora de que una empresa se pueda abrir a hacer
no digo remote first, sino remote friendly, si querés, ¿no? Es decir, poder amigarse con la idea de remote. No, me ha pasado allí en España, actualmente estoy en Argentina, por las dudas, pero me ha pasado en España, y yo estoy más encargado de la parte de negocios, de conversar con muchas empresas con mucha resistencia hacia el remote hace 3 años, ¿sí? Y obviamente en pandemia todos a la fuerza se han visto necesitados de abrirse a remote y a partir de ahí empezar a ver que el proceso de transformación digital, es decir, uno puede pensar un proceso de transformación digital sea con modalidad de trabajo remote, con capacitaciones en caso de Go4Click o en cualquier otra área, pero si uno piensa un proceso de transformación digital, hubiese llevado muchísimo tiempo que se adopte el término de remote. Y tal vez un shock externo de tal magnitud como fue COVID, pandemia y aislamiento social, hizo que en muy poco tiempo, a la fuerza, todos nos tengamos que adaptar. Y ahora me pasa de retomar conversaciones, con las mismas conversaciones que he tenido con las empresas en España o en muchas empresas en Europa que son tal vez un poco más resistentes al trabajo remoto que en Estados Unidos, que es donde nuestra empresa tiene sede allá en San Francisco, California. Me ha pasado de volver a conversar con ellos y decir, bueno, al final lo adoptamos por obligación, no por gusto, pero nos amigamos, ¿sí? Y de a poquito, a veces se tientan a decir, bueno, queremos llevarlos a la oficina, porque también hay una cuestión de inversión en real estate. Hay muchas otras variables, pero cada vez se van adoptando más a esta modalidad y empiezan a ver un poco más los beneficios. Qué bueno lo que comentás. Les aclaro para los que se sumaron hace poquito, que pueden dejar en el chat las preguntas para Pablo, que sobre el final vamos a tener un espacio de preguntas. Ahora, digo, en estas empresas en donde retoman, digamos, la necesidad de profesionalizarlo, porque al final cuando los buscan ustedes entiendo que es para profesionalizar eso que ya están haciendo un poco por obligación, ¿cuál es para vos el principal miedo que encontrás en los empresarios o empresarias que tienen intención de, bueno, explorar esto de la cultura del trabajo remoto? Bien, sí. Hay, como lo comentabas vos recién, la resistencia al estatus, o sea, a volver al statu quo es una, ¿sí? A aferrarse a cómo hicimos las cosas antes y funcionaban, ¿sí? Hay cierta resistencia que tal vez shocks externos como aislamiento o COVID rompen a la fuerza y no de una forma planificada. Es decir, si uno hubiese planificado un proceso de adopción de trabajo remoto para todas las organizaciones hubiese llevado meses, años, es muy complicado. Y esto en 2 semanas, el 70% de la fuerza de trabajo en todo el mundo se vio obligado a trabajar con esta modalidad, ¿sí? Uno sería eso, el tema de la resistencia a volver a cómo se hacían las cosas. Después, otra limitación y otro miedo es temas legales, el tema de cómo sé que trabaja o no trabaja, cómo también sumado a eso, cómo mido y cómo le doy la trazabilidad al trabajo, ¿sí? Es decir, muy fácil en algunas industrias o en algunas áreas, como por ejemplo desarrollo de software, que es nuestra área, es muy fácil medir la performance, es decir, conectas al repositorio de código y puedes ver cuántas líneas de código tiró, la calidad de código, cuánto tiempo trabajó, etc. Tal vez es un poco más complejo en otras áreas que necesitan un poco de la presencialidad o del trabajo o de algunas cuestiones creativas. Si bien hay un montón de herramientas, como por ejemplo a la hora de la parte creativa, de crear, diseñar de forma colaborativa, está Miro, está Mural, para que todas las personas puedan crear de forma distribuida. Pero sí hay algunas industrias que son más fácil, más remotizables sería, ¿no? Digo, más fácilmente que adopten esto. Pero esos serían los miedos, digo, la posibilidad de medir de forma remota, es decir, de poder controlar, es más orientado no a cantidad de horas, que es un poco el paradigma de trabajo presencial, es decir, trabajas de 8 a 5, de 9 a 5, y esto es más, trabajas por objetivos, trabajas más por sprint, es otro Claro, cambio, ¿no? está interesante, perdón, te interrumpo simplemente para contarle a la gente que no viene del mundo de la industria de la tecnología, que una de las cosas que por las cuales creo yo que
funciona el trabajo remoto y la cultura de los equipos es que siempre están muy claros los objetivos y existen instancias de revisión continua, diaria y semanal de esos objetivos, que es un poco lo que, entre comillas, hacemos en la oficina. Charlamos en el pasillo mientras que nos hacemos un café, cómo venís con este tema, cerrémoslo, hagamos una reunioncita para ponernos al día. Digo, también un poco transparentar lo que hacemos en la industria, motivo por el cual el remote es tan prioritario, digamos, porque vemos que se puede trazar eso, y enlazo con una pregunta que te hacía Silvina, Silvi de Aero, que respecto del control y respecto de cómo manejar el tema de los horarios, si es igual que en la oficina, remote pero es de 9 a 6, o remote pero es cuando vos quieras, o cómo ves que funciona, digamos, en términos de caso de éxito. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, perdón, en nuestro caso no seteamos, no digo que seamos la regla, no seteamos horarios de trabajo. Tenemos gente de diferentes usos horarios. Tal vez algunos clientes contratan perfiles en la plataforma y sí le piden estar en determinada franja horaria, pero no hay, en nuestro caso no hay un control de check-in y check-out de la hora. Sí es bueno y se sugiere que de forma autónoma cada persona lo haga, ¿sí? Es decir, defina tener los horarios en los claro, cuales va a estar disponible. exacto, hay algunas prácticas muy estándares a la hora del trabajo remoto o trabajo, en ese caso sí, digo, si trabajas en una oficina en tu casa, poder simular un espacio de trabajo. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo una habitación solo para esto, no entro para otra cosa que no sea trabajo, ¿sí? No, salvo cuando mis hijas quieren venir a jugar acá, pero en general estoy trabajando. Pero en general es bueno separar una parte del día y destinarla, bueno, acá en este umbral de tiempo voy a trabajar y luego que me voy de este lugar, me voy, no vuelvo. En caso que no tengas esa posibilidad, es bueno salir, eso es más de cuestiones más personales. Si en mi caso estuviese en un monoambiente con mis dos hijas, para llevarlo al extremo, es muy probable que yo me tenga que ir de la casa para poder concentrarme y ahí me iría a un coworking, a un lugar separado para poder, separar ese tiempo para el trabajo, ¿no? Qué bueno esto que decís, porque a mí me parece que siempre que veo la charla respecto de transformación digital o implementación de esto de remoto, pensarlo en etapas, ¿no? Porque quizás se mezcla alguna de las sugerencias que vos haces, que hace muchos años que haces trabajo remoto, con aquellos que quieren dar los primeros pasos. Entonces me parece interesante poder diseñar como etapas bastante claras de una primera etapa será, no sé, de relevamiento. Yo siempre digo, y esto lo enlazo con lo de la cultura organizacional, no es lo mismo coordinar entre poquitos, no sé, una empresa de 5 o 10 personas, que coordinar entre cientos. Entonces me parece súper interesante fragmentarlo en etapas para que esa implementación pueda tener cierta organicidad, digamos, ¿no? Cierta lógica. Primero habrá que hacer un diagnóstico de la calidad de la conexión de las personas, por ejemplo, pongo un ejemplo desde lo más general a lo más específico, para luego poder definir, y mientras en el camino ir monitorizando también el compromiso con ese trabajo remoto de las personas. Digo, hay perfiles que son como mucho más autodeterminados, por decirlo de alguna manera, o con habilidades de automotivación, y otros no tanto, necesitan de la presencialidad. Sí. Quiero decir, es un tema lo suficientemente amplio y abarcativo como para necesitar implementar un plan a medida de cada una de las empresas, ¿no? Totalmente. En nuestro caso, por ejemplo, no fue que la compañía empezó en 2015, no fue que de 2015 dijimos, bueno, somos remote first. Fuimos de a muy poquito, paso a paso. Por ejemplo, me acuerdo con mi socio Juan, decidimos, bueno, vamos a hacer un día, no le vamos a, o sea, las personas, los colaboradores y los miembros del equipo no necesitan avisar que un día no vienen a la oficina, pueden trabajar desde la casa. Y los avisamos de forma intencional, les dijimos, este mes, como para no setear expectativas de forma incorrecta, ¿no? Es decir, el mes que viene podemos volver atrás, pero este mes, un día pueden hacer lo que quieran. Y no tienen que avisar un día antes si quieren. Y de a poquito fuimos dando, bueno,
cuenta de que ese día los chicos estaban contentos. Y así llegamos al full week remote, que va a la oficina. Nosotros, si bien hablamos mucho de remote, seguimos teniendo oficinas distribuidas, ¿sí? Pero el que no quiere no va a la oficina. Puede trabajar donde quiera y como quiera. ¿Y cómo se gestiona? Me gusta, repito, me gusta mucho hablar de la cultura porque creo que es la amalgama de casi todo lo que ocurre en una empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos una cultura de productividad en la virtualidad? Y enlazado con eso, ¿cómo gestionamos los canales de comunicación, que son como la pieza troncal de toda cultura, ¿no? Los rituales de comunicación, las habilidades de comunicación, que ya no es presencial, es virtual, una instancia de dar feedback, etcétera. Digo, ¿cómo se estructura todo eso desde el punto de vista cultural? Sí, bueno, buenísimo que preguntas, porque eso, digamos que la parte cultural, en mi opinión, es el desafío número uno a la hora del trabajo remoto, ¿sí? Eso incluye, la parte de la cultura incluye otros desafíos, por ejemplo, la soledad. En mi caso, no siento soledad porque estoy rodeado de familia, pero si estuviese viviendo solo, es muy probable que me sienta solo. Que forma parte también de la cultura es el mejoramiento de mis habilidades o soft skills en cuanto a entrenamiento, por ejemplo, entrenamiento de cualquier tipo, ¿eh? Ahí digo la parte de negocio, la parte de cualquier tipo de entrenamiento que pueda ser de un training o de lo que sea, y también la parte de entrenamiento hasta físico, también tiene que ver, o sea, somos todo uno, ¿no? Somos cuerpo y alma también y necesitamos ejercitarnos. Pero en la parte, volviendo al tema de la cultura, es muy importante. Hay un libro que está buenísimo, que se los recomiendo para los que les interese, que es el mapa cultural o de Cultural Map de Erin Meyer. Habla de las diferencias culturales que existen y cómo nos tenemos que adaptar en torno a la comunicación, a las decisiones. Es decir, a nosotros nos pasa que tal vez hablando, algunos managers que tenemos en la compañía, hablando con empresas en España, nos sentimos más a gusto a la hora de poder ser un poco más largos en torno a las charlas. Primero conversamos a ver cómo están, salen temas, cualquier tema. Digo, si estás hablando con una compañía en Barcelona, sale el tema de Messi y Barcelona, por decir un ejemplo. Ahora, a la hora de poder trabajar de forma remota con compañías en Estados Unidos es totalmente distinto. Nosotros estamos más orientados a la conversación fluida y tal vez en Estados Unidos quieren ir más a lo directo y quieren cerrar, documentar y decidir rápido, ¿sí? Esto lo decís Por eso, principalmente por tener colaboradores dispersos, o sea, gestionar cómo colaboradores, son nuestros totalmente, colaboradores. colaboradores y clientes, ¿no? Trabajar con colaboradores y clientes de culturas muy distintas es súper enriquecedor, pero es súper desafiante. La forma en la que se deciden, la forma en la que uno persuade al otro, es decir, hay persuasión siempre a la hora de vender, de comprar o de trabajar en forma de equipo. Es decir, entre colaboradores hay persuasión. No es lo mismo trabajar con una persona, una chica de República Dominicana que estar trabajando con un chico de Rusia, que tienen patrones distintos de decisión, de comunicación, de lo que sea, ¿sí? Digo, por ahí el latino quiere hablar más de todo un poco y tal vez otro tipo de personas quieren ir más a lo directo y decidir rápido. Entonces, volviendo, por ahí me voy mucho por las ramas, pero en términos de cultura es el desafío número uno. En torno a esta temática, en cuanto a remote, y lo que hemos aprendido es que se prefiere sobrecomunicación a la falta de comunicación. Es decir, hoy seguramente todos están en la misma, pero hoy tenemos muchas calls, pero no es estrictamente malo eso, sino que es lo que es, y a veces se necesita tener muchas calls para esto. Calls por cualquiera de los medios, ya todos conocen. Y Justo te iba a después preguntar otro tema, respecto, sí. perdona, eso, ¿cómo eran tus calls o tus reuniones en lo presencial y cómo pasaron a ser, en términos de relevancia, las calls en lo virtual, digamos? Sí, son muchísimo más efectivas y tiene que ver también con el tema que te decía de la documentación, ahora que iba a plantear el tema de la documentación. En remote y para la parte cultural es bueno y recomendable
la sobrecomunicación y la sobredocumentación. La documentación, por ejemplo, de llegar a una call y tener bien definidos los objetivos, quiénes van a estar, para qué estoy, para qué no estoy. Nosotros empezamos a implementar esta idea de que, bueno, si no tengo nada para dar en la call, no tengo que estar en la call. Si estamos hablando de algo que es más de tipo productivo. Si es una call para ver cómo estás, un one-on-one, bueno, eso es otra cosa. Pero la documentación, tanto de la previa como las acciones posteriores a las calls que tenemos, o sea, hay que tener mucho hincapié y mucho énfasis en documentar bien. Y ahí también hay múltiples aplicaciones para usar y que los pueden ayudar hasta con templates para poder gestionar esas calls. Y las minutas, porque Y las minutas. algunos dicen que la reunión no es trabajo, que el trabajo viene después de la reunión. Entonces, Claro, ahí viene mi última pregunta antes de sí. darle el paso a las consultas de la gente. ¿Cómo gestionar el burnout? ¿Cómo hacer que la gente no termine odiando conectarse a las calls? Porque, bueno, al final del día hizo una sucesión o una seguidilla de videollamadas que no la dejaron ni ir al baño, digamos. Ujú, ujú. Bien, primero hay que entender que el que está cansado de calls no es el único. Estamos todos un poco cansados de esta dinámica eh, que por default hace 2 años estamos teniendo y también se mezcla con temas que son externos a los nuestros, digo, enfermedades, noticias negativas, aislamiento, no puedes salir a tomar una cerveza con amigos, es complejo, barbijos, máscaras. Eso creo que nos afecta muchísimo. Ahora, entendiendo eso y entendiendo que vamos a volver pronto a lo que en algún momento llamamos normalidad, creo que es importante, si uno sigue trabajando de esta forma, cada vez va a ser más importante procesos de desintoxicación y desintoxicación tecnológica, ¿sí? De poder parar un poco y airearse de esto, porque a veces uno termina muy cansado, colapsado y sale de una call, entra en otra call, y promover esto. En muchas compañías incluso nosotros lo hemos hecho, hemos alargado el tema de los días off o las vacaciones, ¿sí? Consideramos que es necesario con este frenesí de actividades de calls descansar un poco más, ¿sí? Una semana extra al año de vacaciones. Creemos que es necesario porque nos sobrecarga. Creemos y estamos seguros de que somos más productivos, pero esa productividad a veces castiga en cansancio y es necesario descansar y desintoxicarse. No tocar, no sé si les ha pasado, seguramente les ha pasado, pero uno termina el día cansado de ver la pantalla y eso requiere un descanso mental, ¿no? Total. ¿Te pasó, Retomo, Leo? no, de vez en cuando, muy poquito. De vez en cuando. Nos quedó por responder una de Sil que hablaba ¿te acordás del horario? Si es conveniente. Yo me quedé pensando y digo, quizá para las actividades que requieran co-creación o colaboración, sea interesante que las personas, que el otro que tiene que colaborar o co-crear algo con vos, sepa cuándo vas a estar conectado, cuándo vas a estar Sí. disponible, y quizá las actividades que requieren trabajo un poco más en solitario o independiente, pueden tener un horario un poco diferente, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí, es bueno eso setear, de vuelta, setear ventanas de trabajo para, vale la redundancia, trabajar, es bueno. También es bueno que a la hora de, siempre y cuando lo permitan normativas en cada uno de los países, que el equipo se junte. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso la empresa, si bien tenemos manager en Barcelona, en San Francisco, en Brasil y acá, una vez por trimestre, nos solíamos juntar, ¿sí? Es decir, para hacer team building, para vernos las caras y para planificar, para hacer una retro del trimestre pasado y planificar el trimestre que viene. Obviamente en pandemia fue difícil viajar, encontrarse, pero cuando vuelva esa posibilidad, y hoy
en diferentes países ya se puede, es bueno eso, juntarse nuevamente para hacer team building. El team building es muy difícil a veces generar el engage que se puede generar estando juntos. Así que es bueno juntarse y verse las caras, trabajar, y debe haber un proceso de generación de endorfinas cuando uno ve a la otra persona físicamente, que es distinto a verlo en Bueno, pantalla. Se puede somos hacer en seres pantalla, pero sociales, somos seres totalmente, sociales. totalmente, Una dimensión muy totalmente. importante de nuestra vida es con otros, se construye con otros y se determina con otros también. Estefanía nos pregunta, te pregunta, Pablo, hablaste de miedos a la soledad, al mejoramiento de soft skills y de entrenamientos. Entiendo que estos son miedos, dolores, más desde el lado del trabajador. ¿Es así? ¿O también son Sí. miedos, dolores del lado de la empresa? Después digo otra parte, pero si querés responder eso. Sí, no, me refería a eso más personal. En mi caso, por ejemplo, no lo siento porque bajo, veo a mi nena, a mi esposa, y bueno, lo tengo cubierto emocionalmente, pero es natural y pasa muchísimo de sentir soledad. Digo, si nosotros tenemos muchos colaboradores que están trabajando y viven solos, y en este año y medio, por ejemplo, se han sentido solos, ¿sí? Y tal vez uno puede reducir eso con one-on-ones, charlar de forma virtual, pero sigue estando esa idea de soledad física que obviamente tiene un correlato en salud mental, ¿sí? Pero no estoy diciendo nada nada nuevo, en todas las industrias está pasando, hay consecuencias, uno puede tratar de reducir eso y motivar a los equipos con muchas calls, con regalos. Puede ser que funcione esto de ir a un mismo coworking, los que quieran, por ejemplo. Sí, totalmente. ¿Funciona Por eso, eso? dependiendo, a nosotros ahora, por ejemplo, en nuestro caso ahora vamos en 3 semanas, tenemos pensado una reunión con muchos colaboradores y colegas que entraron a la empresa y no los conocemos, ¿sí? Que están en Argentina, en Buenos Aires o en Córdoba, y no los conocemos, ¿sí? Y también incluso hablo de manager, que me ha pasado ver hace poco un manager y me lo imaginaba distinto, me lo imaginaba más bajito y era más alto, y esas cosas están buenísimas. Claro. Hay algunas personas con las que es muy probable que no me vea en mi vida, o sea, tenemos gente en República Dominicana o en Colombia, es muy probable que no los vea, pero a los que puedo ver, que están cercanos, está buenísimo poder hacer meetings presenciales. Esto también lo promovemos muchísimo en clientes. Tenemos clientes, por ejemplo, con 30, 40 chicos asignados, chicos y chicas asignadas a sus proyectos, que lo que nosotros promovíamos también antes de pandemia, es que una vez cada semestre junten a todos en una oficina para trabajar en conjunto y también respirar un poco de cultura, ¿sí? La cultura no es que se crea, la cultura es el reflejo de cómo son las interacciones sociales entre la empresa, ¿no? Pero sí se promueve muchísimo volviendo de a poquito también algunas cosas presenciales, ¿no? Un día en la oficina, ver de forma conjunta entre todos, a vernos entre todos las caras, pero ya si esto es más para la visión, no, yo hace poco hice una pregunta ahí en LinkedIn, que te Una dan la posibilidad encuesta de te ayuda. una encuesta, y preguntaba de cómo preferirías trabajar en 2021 si tuviese la oportunidad, y el 80, de 1000 votos, el 86% prefirió full remote o híbrido, ¿no? Digo, 9 de cada 10 personas, si le dan a elegir, elegirían que ellos tengan la posibilidad de ir o no ir a la oficina y que no les impongan, ¿no? El 50% full remote y el 30% híbrido. Entonces, las personas ya nos hemos acostumbrado o queremos tener la decisión de saber Claro. cómo y dónde trabajar. Y Estefanía cerraba la pregunta diciendo, ¿qué miedos identificás del lado de la empresa? Una parte lo contestaste más temprano. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se siente el dueño de una empresa que no es de esta generación donde todo es virtual y digital y que entiende su empresa como algo físico que está ahí y que hay gente adentro produciendo, que de pronto le digamos, no hay más empresa, la gente está en su casa y los niveles de actividad
e incluso de beneficios están iguales o mejor. ¿Cómo hacemos Sí, para acompañarlo en ese proceso, digamos, que es claro, de transformación profunda y más individual, digamos, no de negocio? sí. Bueno, esto depende igual de la industria, ¿no? Digo, si estamos hablando de la industria zapatera, de hacer zapatos, es muy probable que no toda la plantilla pueda trabajar de forma remota, ¿no? Digo, mucha industria pesada, a un metalúrgico no se le puede pedir que trabaje con esta modalidad. Pero sí, ¿por qué no? A la persona administrativa de la empresa metalúrgica. No tiene sentido que esté viendo cómo sueldan solamente, si es una cuestión administrativa. ¿Sí? Eso digo, hecho ese disclaimer, sí hay muchísimas oportunidades para que un montón de empresas, y más del dueño de empresa, como decías vos, más tradicional que quiere verlo, pueda de a poco adoptar. No es tal vez un proceso que se tenga que hacer de inmediato para todos y decir, bueno, abrir la puerta, bueno, somos full remote, de una empezamos con metodologías agile para trabajar, sino que como comentabas, es un proceso de entrenamiento hacia la empresa, ¿sí? De metodologías, de cómo controlar, y ahí sí me abro a pensar que cualquier empresa que se cree hoy, salvando algunas salvedades como industria pesada o algunas de esas que necesitan presencialidad, es una empresa tecnológica y como empresa tecnológica, en fin, digo, puede estar abierto a ser una empresa full remote, ¿sí? Y de esa forma también acceder al mejor talento en cualquier parte del mundo. A nosotros, hace muy poco hicimos una retro con mi socio y jamás hubiésemos pensado en 2015, cuando comenzamos, tener gente de tantas nacionalidades, de 16 países que estén distribuidos y que enriquece muchísimo a la cultura y es un círculo virtuoso que va generando mejoras continuas. ¿Y cuánto, para ponerlo, aterrizarlo un poco, cuándo empezaron a intentar implementarlo del full remote? Digo, para darle una idea a la gente de cómo es ese proceso, teniendo en cuenta que son nativos digitales, que son una empresa de tecnología, digamos, para también entender esto como un proceso real, digamos. Sí, la pregunta es ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo empezaron con las ideas estas de empezar a moverse a lo remoto? Bueno, en 2015 cuando empezamos a identificar, uno de los valores que tenemos cuando fundamos la empresa es el tema de transparencia y libertad. ¿Sí? Buscamos que o sea, que la empresa pueda ser un medio para cumplir anhelos que tenemos personales y profesionales cada uno de los miembros. Y en ese camino lo que empezamos a ver con el que era y es gerente de operaciones y mi socio Juan es, bueno, abramos la puerta a un día, a ver qué pasaría si no le preguntamos a nadie un día si eso repercute en el performance de los equipos. ¿Eso fue Analizamos, 2015? sí, 2015. Y empezamos a abrir, es como abrir un grifo. Y, y no solamente para ver, así como ver resultados, sino medir. ¿Sí? Es decir, sacar un día de oficina, cómo repercute en productividad y cómo repercute en humor. Vimos que productividad sí, seguía igual en ese ¿Y en momento. costos? Y ¿Entra eso, la variable costos también ahí? bueno, eso no lo mencioné como uno de los beneficios, pero indudablemente puede ser, no necesariamente, pero puede ser un beneficio fenomenal, digo, en ahorro, ni hablar, ahorro energético. Digo, pensemos a los 150 que tenemos nosotros ahora, yendo a una oficina en auto, volviendo, eso genera polución, genera movimiento, tráfico, solo en una empresa chiquitita, ¿no? Digo, eso nos estamos ahorrando en ese commuting, en ahorro energético, en un montón de cosas. Pero ni hablar el ahorro energético que uno podría tener en oficinas, en un montón de cosas del lado de la empresa, que no es tal si uno piensa que a la hora de promover o dar desafío uno da un coworking a los chicos, al final se termina compensando, ¿no? Pero ahí me fui de la pregunta anterior. No importa, creo que la Bueno, respondiste. me fui, Espera me fui, que me fui. Jaime Chizo nos pregunta, y yo le voy a agregar una cosita. ¿Qué manera de motivar tienen ustedes, digamos? Y acá tiranos dos o tres
salsas con una salsa secreta de Celerati me alcanza. Bien, en nuestro caso, bueno, muchas calls, o sea, no estoy diciendo nada súper novedoso, pero la Demasiado secreto. sobrecomunicación, sí, no es muy secreto, pero la sobrecomunicación, sin ser pesado, ¿no? Está bueno para identificar a ver si está solo o no está solo. Nosotros abrimos hace muy poco también un área de Talent Success para básicamente solo lo único que hace es una chica y lo único que hace es llamar a ver cómo está la gente. Simplemente eso, no medir, solamente charla para ver cómo están y si hay alguna fricción o hay alguna oportunidad de mejora o hay algo que pueda ser un warning en el caso particular de esa persona. Digo, si está sintiéndose mal por algo, si quiere un cambio, si lo que sea. Digo, algo para poder tomar una decisión proactiva frente a ese caso particular de esa persona. Vos hablás de comunicación y yo escucho primero, antes de la comunicación, una definición de una estrategia y un aterrizaje en objetivos, porque hablar Sí, por hablar probablemente lo hagan la mayoría de las sí, empresas si no tengan resultados, ¿sí? No quiero sí, que te olvides de comentar esto, digamos, que ustedes seguramente tengan como muy claro dónde van, aterrizado una estrategia, un plan de acción, se traquea las conversaciones son sobre números, son sobre sí. rendimiento, digamos, porque en la virtualidad no es que hablamos de cómo estamos, cerramos la compu y espero que trabaje bien, sino es traqueo continuo sobre objetivos bien claros, definidos y medibles. Sí, sí, totalmente. En nuestro caso usamos metodologías OKR, objetivos y resultados clave, para medir, todo lo que hacemos tiene que estar alineado a esos objetivos y a los resultados clave, ¿no? Digo, hay metodología, hay procesos atrás, o sea, pueden usar OKR o pueden usar cualquier otra modalidad, pero o sea, es intencional. La comunicación tratamos de que sea intencional. A la hora de motivar, no es que llamamos para decir, bueno, ¿cómo estás? Y queda en la nada, sino tiene que ser intencional y tiene que haber alguna acción particular para si hay algún problema. Hay algo también de Silvina que dice que es verdad, que por ahí no lo mencioné, que mucho depende de la industria. Como decíamos, no, en nuestro caso, tal vez seamos una excepción a todas las industrias en software o en tecnología. Hay industrias o hay sectores o hay roles que sí tienen que cumplir una determinada cantidad de horas o cumplir un horario de atención al cliente. Igual, de todas formas, se puede trabajar de forma remota. Es decir, no hay razón alguna por la cual una empresa podría decir, bueno, en la oficina es mejor que en tu casa, porque bien podría controlarse esa cantidad de horas estando trabajando de forma remota, a diferencia de trabajarlo en oficina y estar tal vez mucho tiempo sentado en la silla sin hacer nada. Para empezar a cerrar, se me ocurre preguntarte ¿qué le dirías a una persona que está, un dueño o la dueña de una empresa, quizá pyme en Argentina o aquí en España, que está un poco lidiando con todo esto de la virtualidad, que siente que llega tarde a todo porque se le pasan los entregables y intenta hablar con la gente y quizá no los encuentra o tiene que hacer estas videollamadas, la conexión de la otra persona se cuelga, no puede hablar, se frustra, siente que tampoco tiene mucho para hacer porque quizá hay algunas restricciones respecto de la vuelta a una eventual oficina. Digamos, ¿qué consejo le darías para ordenarse, ubicarse y poder imaginarse un mini plan hacia una cultura quizá híbrida o de transición? Sí, primero que le comentaría que si no se adapta, es como el proceso de transformación digital, ¿no? No adaptarse conlleva el riesgo de poder quedar atrás en la carrera, ¿sí? El remote es la nafta de transformación digital, ¿sí? Digo, el remote cataliza muchísimo de la fuerza de la transformación digital. Es decir, primero, identificando que es necesario identificar que el tema es importante. Para Upwork, por ejemplo, que es uno de los marketplaces más grandes de talento en todo el mundo, sacó un estudio hace muy poco que indica que para 2025 el 25%, es decir, 1 de cada 4 personas
de la fuerza de trabajo de todo el mundo va a trabajar de forma remote. Entonces, es un montón de personas. Entonces, es un empujón que da, no es planificado, sino es lo que es decir, la fuerza de trabajo se está yendo de una forma remote, entonces a esa persona le sugeriría que lea, que se capacite o que lea más que nada muchísimos de los contenidos que hay abiertos en todo el mundo o en varios sitios que hablan de cómo adoptar las mejores metodologías de trabajo remoto. Y ahí tiene que ver con lo que decías vos, procesos, documentación y también cómo adaptar a esos procesos las mejores herramientas. Uno tal vez tiene, o la mayoría de las personas tiende a pensar al revés, es decir, piensa en función de las herramientas y después los procesos. En realidad es al revés, uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo me gustaría o cómo sería bueno trabajar? Y después adaptar aplicaciones. Aplicaciones hay muchísimas para documentar, está Notion, Slack para comunicarse, Loom para grabar videos y enviárselos a las otras personas. Hay muchísimas aplicaciones, ¿sí? Pero no se trata de adaptarse a una herramienta, sino adaptarse a un proceso, a una forma de hacer las cosas y después sumar al final la herramienta. Pues sabes que está súper interesante porque esto que decís de primero el proceso y el objetivo que quiero lograr con este proceso y luego identificar la herramienta. A nosotros nos ocurre en Go4Click cuando hablan de entrenamiento online, que la gente nos dice, pero el entrenamiento online nadie le presta atención, es algo que queda ahí, no lo puedo, no sé, no lo puedo capitalizar, no puedo ni siquiera medir el retorno de la inversión que yo hice para tener formación para mi gente. Y lo que ocurre cuando implementan Go4Click es justamente por esto de que es una herramienta pensada para generar esa atención, entendiendo este mundo de... Yo le llamo esto del mercado de la atención, ¿no? La economía de la atención, no es de mi creación, pero se llama así, el mercado de la atención, que es un poco en donde estamos en Internet y un navegador, competimos contra eso, digamos, ¿no? La empresa que sienta a un colaborador frente a una empresa, a una computadora, compite por la atención de ese colaborador. Sí. Entonces, creo que a la hora de pensar las herramientas necesitan apoyarse en objetivos de colaboración, de co-creación, de habilitar espacios en donde lo que el otro tiene para decir es relevante para mi empresa, ¿sí? Que es bastante contranatural de la impronta o la mirada más tradicional. Por lo tanto, coincido 100%, objetivos, proceso, objetivos, y en función de eso elijo las herramientas, porque obviamente Totalmente. cada herramienta resuelve una problemática en particular, cada herramienta potencia, si se usa bien, potencia un elemento del remote o de la transformación digital, ¿sí? Totalmente. Jaime te saluda, dice muchas gracias a tu pregunta. Si querés, para ir cerrando, no sé, ¿querés dejarnos algún consejo, alguna reflexión final, compartir con la gente que te estuvo acompañando y escuchando atentamente? Simplemente eso de la visión de, creo que habían mandado, como un corolario, habían mandado, tal vez fue en broma o en serio, sobre el tema de si el mundo es redondo o plano, particularmente del tema, justo me saltó a mí la ficha, yo no soy terraplanista, primero, por las dudas, pero sí considero, una de las cosas que me inspiró a emprender fue un libro de Milton Friedman que se llama La Tierra es plana, ¿sí? Que no hace alusión a ninguna teoría conspirativa de la planitud de la Tierra, sino que lo menciona en referencia a la planitud en cuanto al desarrollo económico y a las posibilidades que hay entre los países, ¿sí? La idea de que no haya barreras. Y de hecho fundamos Celerative con esa idea, con la idea de que no hay barreras entre los países para poder contratar talento remoto, gestionarlo y pagarlo, ¿sí? Como corolario, sí creo que la Tierra es plana en sentido de las posibilidades que existen para poder trabajar con un montón de personas. Mi abuelo no hubiese jamás imaginado trabajar con una persona de otro país incluso, pero en mi caso estamos trabajando con chicos y chicas de 16, 17 países y eso está buenísimo.
Y no abrirse a eso es, de vuelta, circunscribir la capacidad de crecimiento y de diversidad que pueden tener nuestros equipos. Así que como animarlos a que puedan adoptar full remote, híbrido o algo, esta posibilidad para poder trabajar mejor y con mayor productividad. Y sabiendo que si no lo hacen ustedes, el de al lado es probable que lo haga y saque una ventaja, ¿no? Es como el cuento del Totalmente. proverbio africano, ¿no? El de la Y, gacela y el león. Hay alguien que va a correr más rápido. totalmente. Y para cerrar también dejarles el recordatorio que es un proceso, ¿sí? Que tenemos que entenderlo como un proceso para no frustrarnos, que tenemos que ir dando pasos, por más lentos y pequeños, sin pausa en la dirección en la que queremos, que es estar a la altura de una economía cada vez más digital, sin fronteras, que te abre muchísimas oportunidades si confiamos en las personas y en lo que tienen para aportar. Gracias, Pablo. Un placer como siempre. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Hemos grabado la charla y luego la compartiremos para que lo puedan repasar. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias, Leo, y gracias a todos. Hasta luego. Adiós.